Hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia de la calidad del agua, pero no desde un libro de texto, no. Vamos a hacerlo a través de la historia real de uno de los desafíos ambientales más grandes de nuestra era, analizando cómo la ciencia y la ingeniería se unieron para rescatar un ecosistema que estaba, literalmente, al borde del colapso. A ver, tratemos de imaginar esto por un momento. La postal de una ciudad, su bahía más icónica, convertida en el destino final de todas, y digo todas, las aguas residuales sin tratar. Pues esa fue la realidad de la bahía de Panamá durante muchísimo tiempo, un conflicto ambiental que sentó las bases para una intervención masiva. Así que, en esta primera parte, vamos a establecer la verdadera magnitud del problema. Porque, ojo, no se trataba solo de un mal olor, o de que el agua se viera turbia. No. Era una crisis total que amenazaba la salud pública, la vida marina y la propia identidad de la ciudad. Y la respuesta es alarmantemente simple. Durante años y años, las aguas negras de la ciudad de Panamá fluían sin ningún tipo de filtro hacia los ríos, y de ahí directas a la bahía. El resultado, contaminación que se podía ver y oler, con olores fétidos que impregnaban el aire, y lo más grave de todo, un riesgo constante y directo para la salud de toda la población. Ok, ahora sí, vamos a sumergirnos en la ciencia pura y dura, porque para poder curar la bahía, primero había que entender de qué estaba enferma exactamente. Los científicos tuvieron que actuar como médicos, identificando los contaminantes específicos para poder encontrar el tratamiento correcto. Un diagnóstico preciso era el primer paso. Aquí tenemos un concepto que es, fundamental. La DBO. Pensemos en esto como el apetito de las bacterias. Cuanta más contaminación orgánica hay en el agua, más bacterias aparecen para comérsela, y más oxígeno consumen en el proceso. Esto le roba, literalmente, el oxígeno al agua que los peces y otras formas de vida necesitan para respirar. Solo para que nos hagamos una idea, las aguas residuales crudas tienen una DBO de 200 a 400 miligramos por litro. Un río limpio, menos de 2. La diferencia es abismal. Y aquí viene lo interesante. La comparación entre DBO y DQO es clave. Mientras que la DBO nos dice qué parte de la contaminación es comida para las bacterias, la DQO mide el paquete completo, toda la contaminación orgánica. La relación entre ambas nos da pistas cruciales. Por ejemplo, si la DQO es mucho más alta que la DBO, podría ser una señal de contaminación industrial, que suele ser más difícil de eliminar con métodos biológicos. Ahora hablemos de los coliformes fecales. Esto es, digamos, la señal de alarma más directa que existe. Aunque estas bacterias no siempre son peligrosas por sí mismas, su presencia es una prueba inequívoca de que el agua ha estado en contacto con materia fecal. Y si ellas están ahí, podrían estar también otros patógenos mucho más peligrosos, como la salmonela o el virus de la hepatitis. Y este es el punto crucial, el que no deja lugar a dudas. Para el agua que se va a beber, el estándar es absoluto y no negociable. 0. Ni una sola de estas bacterias. Cuando se trata de la salud pública, simplemente no hay margen de error. Pero la amenaza no termina con las bacterias. También están los peligros invisibles, los contaminantes químicos. Los nitratos, por ejemplo, son un riesgo muy serio para los bebés. Y luego están los metales pesados como el plomo o el mercurio, que son especialmente peligrosos porque el cuerpo no los puede eliminar. Se quedan ahí, acumulándose con el tiempo. Ojo con este gráfico porque lo que muestra es un concepto que de verdad asusta, pero es vital entenderlo: la bioacumulación. Una concentración minúscula de mercurio en el agua, casi indetectable, se puede magnificar miles de veces en los tejidos de un pez. Y claro, cuando ese pez llega a la mesa, la dosis de veneno que se ingiere es muchísimo mayor. Bueno, ya vimos el problema en toda su dimensión. ¿Y la solución? Pues, ante una crisis de esta magnitud, se necesitaba una respuesta igual de masiva: el proyecto de saneamiento de la Bahía de Panamá. Una obra de ingeniería monumental, con una inversión de más de 800 millones de dólares. Y en el centro de todo, como el corazón de esta operación de rescate, está la planta de Juan Díaz. Pero no es solo una planta de tratamiento más, es la más grande de toda Centroamérica, diseñada para procesar el agua residual de casi toda una metrópolis, una verdadera maravilla de la ingeniería. Entonces, ¿cómo funciona esta megaplanta? Pues es fascinante. Básicamente, se crea el ambiente perfecto para que un ejército de bacterias beneficiosas haga el trabajo sucio por nosotros. Primero se les inyecta oxígeno con la aireación para que se activen. Luego, ellas se dan un festín con la contaminación. Y finalmente, al volverse más pesadas, se agrupan y se hunden, dejando el agua limpia en la superficie, lista para ser devuelta a la naturaleza. Ya vimos cómo la ingeniería limpia el agua que ensuciamos. Pero, ¿y la otra cara de la moneda? ¿Cómo se limpia el agua que viene de la naturaleza para que sea totalmente segura para beber? Es un desafío igual de crucial e igual de complejo. A ver, detengámonos un segundo en este número porque es una locura. 200 millones de litros de agua dulce.
Esa es la cantidad que se necesita para que un solo barco cruce el Canal de Panamá. Este dato nos muestra la increíble importancia de los recursos de agua dulce del país, que no solo impulsan el comercio mundial, sino que también son la fuente de vida para sus principales ciudades. El proceso para potabilizar el agua es como un castillo con varias líneas de defensa. Primero, con la coagulación, se agrupa la suciedad en partículas más grandes para que se hundan. Después, se filtra el agua a través de capas de arena y carbón para atrapar lo que quede. Y finalmente, como golpe de gracia, la desinfección con cloro elimina cualquier amenaza invisible que haya sobrevivido, asegurando que el agua que llega a casa sea completamente segura. Y esto nos lleva a la parte final de nuestra historia. Porque aunque la planta de tratamiento fue una victoria monumental, la batalla por el agua limpia, está lejos de terminar. De hecho, ahora surgen nuevos y más complejos desafíos. Lo que la planta de Juan Díaz atacó es lo que se conoce como contaminación puntual. Pensemos en ello como el villano fácil de identificar. Es como encontrar una fuga en una tubería. Sabes exactamente de dónde viene el problema y puedes enfocar todos tus esfuerzos en ese único punto. Pero el verdadero dolor de cabeza, el enemigo escurridizo, es la contaminación difusa. Esta no viene de una sola tubería, sino de todas partes a la vez. Es la lluvia que arrastra el aceite de las calles, los fertilizantes de los campos, los pesticidas de los jardines. Es un problema muchísimo más difícil de atajar, porque no hay un único culpable al que señalar. Y esta contaminación difusa es la causa de un fenómeno llamado eutrofización. Es muy irónico porque la palabra significa bien alimentado, y es exactamente eso. Se sobrealimenta un cuerpo de agua con nutrientes de fertilizantes y de la escorrentía humana. Esto provoca una explosión de algas que, al morir y descomponerse, consumen todo el oxígeno del agua, creando zonas muertas donde casi nada más puede sobrevivir. Así que, para terminar, nos quedamos con esta pregunta, que es el gran desafío del futuro. La ingeniería nos ayudó a resolver el problema de las tuberías, un problema visible y concreto. Pero el siguiente capítulo en la historia del agua limpia exige mucho más. Requiere un cambio en cómo gestionamos nuestras ciudades, nuestra agricultura, nuestro entorno. La lucha ya no es contra una sola fuente, sino contra las acciones acumuladas de toda una sociedad. Y esa, sin duda, es una batalla mucho más compleja.